del capítulo político de este miércoles, ¿qué destacás vos, Walman? Destaco en este triple clic que intitulé Empanadas en Olivos y papas fritas en el Congreso. De alguna manera, en el gobierno nacional tienen una mesa para cada una de las discusiones. Los lunes se reúne la mesa política de la provincia de Buenos Aires. Allí están sentados Karina Milei, Santiago Caputo y Sebastián Pareja. Este lunes, alrededor de las 11 de la mañana, llegó el armador bonaerense de Karina Milei al despacho de Santiago Caputo, en la previa de lo que sería la posterior encuentro en el salón Eva Perón junto con la jefa, con el jefe, este jefe que es quien define y le pone nombre y apellido a cada uno de los lugares que existen para llenar en los distintos candidaturas. Y a ver, desde el lugar más íntimo y más cercano a Sebastián Pareja me confirmaban que los nombres ya estaban todos dispuestos en la jornada de ayer. Sabemos que esa discusión seguramente se alargue, pero hay algunos datos que hacen a la conformación de este espacio. ¿Y qué te van a decir, Walman? Todavía los estamos pensando, no tenemos a quién. No, bueno, pero de alguna manera hay algunos datos como la postulación de una persona cercana a Agustín Romo en la zona de José Cepaz, que es la de dominancia de este miembro de la Fuerza del Cielo. Eso es interesante porque marca como un regreso de Santiago Caputo a tener lugares en las listas de lo que había quedado totalmente excluido en el armado bonaerense. Sí, de hecho, bueno, todavía falta que se definan, por supuesto, los nombres en algunos sectores, pero muestra que el poder que efectivamente sostiene Caputo, por el cual el despacho de quien siguen pasando la mayoría de los ministros actuales, puedo decirte el propio tío, su propio tío Toto Caputo, que lo hizo el viernes antes del discurso de Milei, o Mario Lugones, quien junto a Federico Sturzenegger están enfrentando ahora, bueno, todo este lamentable desastre de esta tragedia del fentanilo, que ya se llevó más de casi 95 muertes. Y allí, recién te comento, porque esto es de último momento, último momento, tiene que ver con la Cámara de Diputados, que hoy va a tener una jornada muy extensa para tratar justamente la aprobación de los dictámenes que tienen que ver con el dinero para el Garraham, también lo que tiene que ver con el tema de universidades, el impuesto país, el cambio del rumbo del dinero de los fondos fiduciarios del impuesto país y también de los ATN. Ha decidido, bueno, una cantidad de interrogantes para Federico Sturzenegger alrededor justamente del tema del ANMAT. En este contexto, en el gobierno, ayer también hubo mesa política. Yo te decía una mesa por cada día porque ayer estuvieron en el despacho de Guillermo Francos justamente el jefe de gabinete junto a Lisandro Catalán, Santiago Caputo, Karina Milei, Martín y Lule Menem. Las definiciones a nivel de el contenido político que va a tener esta campaña vienen llevadas de la mano del estratega Santiago Caputo, pero allí también se dan discusiones que tienen que, como vos bien decías, a quién poner en cada uno de los lugares porque está complicado, no tienen tantas personas y tantas personas conocidas. De allí que Karina Milei insista que aunque tienen que ser puros, a pesar de que no sean tan conocidos. Inclusive se habla de la vuelta a postularse. ¿Pero qué garantiza la pureza? ¿Pareja? No, pareja no, justamente, que aquellos que elija de alguna manera para encabezar o sean del riñón propio. Está claro que... Pero no tienen riñón propio, ese es el problema. Y justamente, el problema ese fue con el que armaron y llegaron al Congreso de la forma que llegaron en el 2023. Y se las rompieron todos. Hoy vos podés decir que Marcela Pagano, la de los pajitos, se les desarmó todo el bloque, o no pudieron contener ni siquiera. Bueno, tuvieron una fuga de 4 diputados. Tampoco, si vos lo mirás con respecto a otro bloque, no es muy distinto. Quizás que en ese armado de listas, que la pureza, no lo tienen, no tienen tienen esa construcción. Para traducir esto de que venimos pensando de que más allá de un triunfo electoral, que después todos esos tipos te voten, es otra instancia. No, por supuesto. No está dada por el armado de listas. No, por supuesto, de hecha. Y en ese
rumores, en esa cantidad de dimes y diretes, bueno, reiteramos esto de que Toto Caputo seguiría en el Ministerio de Economía, la posibilidad de que Bullrich, en principio dicen, va a asumir como senadora, porque sería allí una pata importante del gobierno en el Senado, donde absolutamente no juega ningún papel Victoria Villarruel. Inclusive están hablando de la sesión de la semana próxima, los legisladores de la Cámara Alta, sin tener en cuenta directamente a la vicepresidenta, sí. No, te iba a preguntar si ya no le tenían prometido el despacho y el ministerio de Patricia Bullrich a alguien, para lo cual ella va a tener que asumir como senadora, porque en el acuerdo con el PRO alguien se lleva a su ministerio. No, en principio justamente esa es una de las discusiones. Ahí está Patricia Bullrich queriendo manejar el Ministerio de Seguridad con dejar a su segunda, a Monteoliva, sí, y esa discusión se está dando. Otra posibilidad es que vaya Pilar Ramírez en esa boleta como tercera candidata a senadora, Patricia Bullrich regrese al Ministerio de Seguridad a pesar de haber sido electa y asuman como diputados, bueno, justamente un economista, eso es lo que dicen que va a ir segundo, un economista muy fiel a Javier Milei, Echevarne, Castiñeiras, algunos de esos personajes que están pululando en los últimos días y a los cuales les han dado Hay voz. tres, Agustín Echevarne, Ramiro Castiñeira, así fieles, digo, que vos digas, bueno, estos dejan la vida, y el otro es Federico Domínguez. Digo, Federico Domínguez, son tres, sí. Bueno, después ninguno más, porque bueno. después no puedes pedir que Artana te digo, después No, está muy por encima. Está clarísimo. Estamos hablando de gente... No pienso, no, me lo decís y pienso cuáles podrían, no es especulativo, no es que tenga información. Ok. Bueno, y la Pilar Ramírez. Esta es una de las especulaciones que se barajan, digamos, con sosteniendo Patricia Bullrich su lugar dentro del gabinete. Y a propósito de esto, también inclusive, de alguna manera, dejaron traslucir, bueno, que la llegada a Adorni a la legislatura... No sería. No sería, en principio. Sí, sería testimonial. ¿Se queda la vocería? Sí, que parecería ¿Y eso que. En lo personal, ¿cómo te pega? ¿Te pone contento no tener que divorciar? No, creo que podemos ir a un ¿cómo se llama? A una mediación. Pero más allá de esto, la postura del gobierno en cuanto a lo que sucede en la Cámara de Diputados, bueno, se vio reflejada ayer en esta cena a la que convidaron a diputados del PRO y a los que son los más grandes referentes en los medios que tienen los tipos, digamos, a las espadas, ¿no? Ritondo, Santilli, Giudici, en una cena... Giudice. Silvana Giudici. ¿Con I o con I? Con I. Siempre lo digo mal. Claro, yo también dudo, pero es Giudici. Y que además vieron el estreno de la película esta de Franchella. Ah, ¿vieron la peli juntos? Sí, vieron todos juntos la peli. En el auditorio. ¿Conoces el auditorio de Olivos? No conozco el auditorio de Olivos. Bueno, ahí hacía las conferencias Alberto en una época de la pandemia. Más allá de esto, para unificar lo que va a pasar con el veto, para unificar un discurso económico y para que sus voces y sus laderos tengan la palabra clara emitida de la propia papada presidencial. Y en esta cuestión, en una jornada en la cual en la Cámara de Diputados van a salir aprobados los dictámenes que tienen que ver, como decíamos antes, donde sí se comen papas fritas, cosa que a Milei no le gusta. Pero no es que le tiene fobia, no es que no le gusta. Y bueno, no sé, le tiene fobia, en principio no le gustan. Le tiene fobia a la no, papa en principio frita. no le gustan. Yo no voy a decir que tenga fobia, digamos, no sé si... fobia, bueno, es una cuestión que puede tener cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, es raro a las papas fritas, pero hay distintos tipos de cuestiones ligadas a esas situaciones, claro, es un tipo especial. En toda esta discusión, digamos, que el gobierno, decíamos, bueno, está firme el gobierno, está claro que hay lugares por donde le entran las balubi, como dicen los chicos ahora, ¿no? Hoy va a ser otra jornada de ellas, nuevamente hay paro en el Garraham, Lu, va a haber una movilización a la Quinta de Olivos, me lo imagino, de la gente del Garraham, sí. Y en semanas en las cuales Milei además va por reforzar la alianza estratégica. Este tema que a veces queda un poquito olvidado, pero los Estados Unidos, ¿cuánta injerencia tienen en la Argentina? Y al mismo tiempo, en medio de una campaña electoral en la cual
en la cual, como vos bien decís, todos están mirando el 7 de septiembre, pero miran el 26 de octubre, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que tiene un YouTube propio... Un stream. ¿Cuándo arrancó la semana pasada? No sé el stream, pero sí tiene un canal de YouTube propio. Acaba de subir, hoy vamos a poner el video que tiene que ver el más larguito, el de 1 minuto 36. Pero esto no es el stream, sino que fue su discurso. Su discurso en el Colegio de Abogados de la capital de la ciudad de Buenos Aires, lo hace anualmente, pero presten atención a lo que dice. Recién consultaba yo acerca de este posteo y me dijeron que no tenía ninguna intencionalidad. Ninguna intencionalidad, desde el propio riñón de Lorenzetti. ¿A quién está, como vos bien me decías, está referenciando Lorenzetti con esto? ¿Por qué pone en duda a través de este posteo, y que después vamos a aclarar, el veredicto en el fallo Massa? El fallo Massa no tiene que ver con Sergio Massa, sino que tiene que ver con lo que fue la devaluación del 2001 y lo que salió del 2006, cómo se iba a reponer esos dólares en la caja de ahorro. Escuchemos lo que decía entonces el juez de la Corte Suprema, Lorenzetti. Tal vez ahora estamos otra vez en una época en la cual necesitamos reconectar las instituciones con la sociedad. En aquel momento yo cité en el fallo Massa la idea de Elster, que fue un autor que escribió un libro llamado Ulises y las sirenas, que decía que la Constitución es donde nosotros nos atamos para no caer en las tentaciones, como fue Ulises, que fue atado para que no caer en las tentaciones de las sirenas. Y nosotros nos desatamos permanentemente en la Argentina durante muchos años cada vez que hay una necesidad. Y por eso nos parece que es muy sencillo que grandes consensos construidos trabajosamente, cuando hay un cambio de gobierno, se pueden desatar muy fácilmente. En ese fallo que yo recomiendo leer, nosotros lo dijimos con toda claridad. Cuidado, las emergencias, los actos fundacionales deben hacerse siempre dentro de la Constitución. La Constitución es el límite y hay que poner fin a una larga trayectoria de deferencia, de permitir lo que no se debió permitir, que fue una jurisprudencia de muchos años de la Corte que cambiamos en el fallo Massa, que vuelve a tener actualidad porque los argentinos debemos tener claro que más allá de los cambios de ideas, que es legítimo que existan, nosotros tenemos un pacto constitucional que nos obliga a todos. Y en ese pacto constitucional están las grandes ideas. Bueno, un pacto constitucional habla de que la devaluación fue un atentado contra los argentinos y llegó la Corte Suprema de aquel entonces a repararlo y alerta sobre justamente el estado de las cosas, me parece fundamentalmente, y la situación que atraviesa la Argentina hoy. La posibilidad de que no se visualice la Constitución como regente. ¿Lo hace contra el gobierno? ¿Lo hace contra Milei? ¿Lo dice en función de medidas que puede tomar el propio presidente? ¿Defendiendo al poder legislativo luego del discurso del viernes? Creo que deja mucho para recortar. Como vos bien decías, hay que ver el resto del relato, pero me parece que destacar este corte, independientemente que haya sido, como me dicen... Para poder opinar sobre esto, yo te digo sinceramente, poder opinar sobre esto tengo que ver todo el discurso, porque yo no puedo opinar sobre un corte de redes. Eso es un impedimento, es un impedimento, por eso yo dejo planteada. También cuando vas a preguntar, en estas cosas queda mucho más claro lo que no se dice cuando se entiende todo, pero sí, como una situación intuitiva y ya no desde el ejercicio profesional, no puedo dejar de linkearlo a la sensibilidad de Stolbiz, a la sensibilidad de Pichetto, a la ingenuidad de Stolbiz, a lo que venimos marcando en la construcción de alternativas, a cómo se les agota el muñeco Javier Milei, al retroceso que hace respecto a sus modales y a los insultos. Estos giros o es cómo se posicionan los jugadores en el tablero económico. Sobre la situación puntual del cortesano, que tiene
sus batallas personales, su carrera personal, su ambición de presidir la Corte Suprema de Justicia, pero también como terminal y amplificador de ciertos intereses vinculados, por ejemplo, al desarrollo industrial de Rafaela. Digo, empiezo a linkear cosas que sé, pero que no las tuve trabajadas. Pero para poder opinar, digo, lo que hubiese trabajado es reconstruir y volver a estudiar los vínculos de Lorenzetti, comparar este discurso con los discursos anteriores en el Colegio de Abogados, porque sinceramente a partir de un corte, aunque sea de 2-3 minutos y haya resaltado él en X, digo, me parece que uno no se acerca tanto a cuál es el mensaje de lo que no se dice. No, bueno, en cierta manera acuerdo con lo que vos decís, me parece interesante, independientemente de eso, que el propio Lorenzetti remarque esto como contexto de la situación, en un momento en el cual aparecen estas otras declaraciones y además a lo largo de 1 año y medio que prácticamente la Corte Suprema ha hecho y dejado hacer prácticamente todo al gobierno nacional, más allá de algunas interrupciones de algunos juzgados, todo lo que ha sido de alguna manera abonado por Javier Milei ha tenido en la Corte Suprema un beneplácito, por algo tampoco la enfrentó. ¿Cuáles fueron los beneplácitos de la Corte Suprema? Y lo que tiene que ver con fundamentalmente el decreto 7023. De validar, claro, la ley de bases. Exactamente. Y un montón de delegaciones que, bueno, ya habíamos visto que a partir de justamente esto que vos decías, lo que están de iluminados ahora, viendo a la luz de los hechos, tanto Stolbizer como Pichetto, se dan la mano en ese recorrido. Y iba a cerrar la columna antes que cierres, porque me gusta que la cierres vos y que le pongas el moño. Me parece sí interesante marcar esto de la discusión sobre lo que es o no es constitucional, y si en definitiva esa discusión, que también tiene mucho que ver con cuál estante de la biblioteca agarres, y siempre es materia de discusión, porque para nosotros claramente los planteos de la ley bases pueden ser anticonstitucionales, la Corte Suprema los valida, pero ahora Lorenzetti advierte sobre si constitución o no constitución, y vuelvo, porque esto sí también tiene un encadenamiento con el ausentismo y con lo que hablábamos con Juan Francisco Martínez Peria sobre qué es la democracia y si definitivamente eso no es lo que está terminado. Digo, y entonces si no estamos viendo ese final sin todavía ninguna instancia superadora, y con mucho temor que por supuesto ante la ausencia o la carencia de un proyecto propio, de caer con un proyecto propio, bueno, se imponga justamente el de los sellos, que son estas voces, ¿no? Que están pensando justamente en este agotamiento, qué es lo que lo reemplaza, y lo tienen armado, y lo tienen organizado, y lo tienen blindado, más allá de la palabra que se use o que no se use, que es en definitiva esto, ¿no? La alternativa a una instancia que está clausurada. Sí, inclusive yo leo ahí también en otros recortes que hay la propia postulación de Lorenzetti. Basta, no leas más recortes. Okay, no leas más periodismo de recorte, lo está haciendo todo el mundo, y aparte todo el mundo puede ir a X y mirar un recorte. Cualquier mundo, todo el mundo puede ir. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Para qué venimos acá? Bueno, no se queje si quiere que se quejen. No, con lo que iba a cerrar es el contexto, además, en el cual Lorenzetti habla, que es en la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, esta nueva ley o decreto del día de hoy, en el cual lo vuelvo a reponer porque me parece interesante, el gobierno crea una Museo de la Corrupción para administrar los bienes requisados de aquellos que han sido vinculados a causa, y la protesta de los propios abogados de Cristina en el último día con respecto a la cifra, 530.000 millones de dólares. Me interesó mucho esto de dónde quedan los bienes secuestrados. Bueno, ¿Dónde quedan? ¿Quién los cuida? No sabemos. El museo. Sandra Petovelo es la que cabeza. Yo quiero ir al Museo de los Bienes Secuestrados. Bueno, Sandra Petovelo va a hablar, va a encabezar este nuevo museo en un día en el cual. ¿Va a estar Julián P. ahí o no? También Julián P. Por Julián P., Hayden Davis y toda la runfla esa, que a propósito, por supuesto, la Comisión Libre va a funcionar por más que no llegue a buen puerto, pero por no va a estar en el tablero de la discusión. Ahora sí, que se mueve el amperímetro, ojo. Epa, no cabe ninguna duda. Bueno,
Y diciendo esto y esperando comer papas fritas, me voy a ir para el Congreso dentro de un rato para ver qué pasa con todos estos dictámenes. Lo concreto es que me quedé con ganas de comer papas fritas. Confianza en tu